Tomar inicio a esta actividad en el día de hoy. Estaremos también pasando la misma actividad por nuestro canal de Facebook para que puedan también asistir al evento. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean todos a esta conferencia magistral sobre valoración financiera de empresas para la expansión de los negocios. La salud financiera es uno de los temas que suelen ser interesantes, más que todo en el ámbito empresarial. Esto se refiere a la capacidad que tienen las empresas para cumplir sus compromisos, obligaciones fiscales, operaciones estratégicas, además de proporcionar el capital que para garantizar su estabilidad y crecimiento. Una forma de conocer el estado actual de una empresa y saber su valor, sus perspectivas de negocio es justamente valorarla. Este concepto se refiere a un proceso que se realiza con la ayuda de expertos en la materia en finanzas y contabilidad empresarial. La valoración de empresas es el proceso con el cual se determina el valor actual de una entidad con miras a venderla, sea total o parcialmente, o para mejorar una parte de sus operaciones. Por lo general suele incluir análisis de gestión, de ganancias futuras y del valor de mercado de sus activos. En esta conferencia le diremos en qué consiste este procedimiento y cuáles son los mejores métodos para conocer esta información sobre su compañía. En esta noche nos acompañan dos expositores magníficos, el licenciado Igal Marambú, Certified in Advanced Valuation de New York University, Estados Unidos, Mergers and Buyout Course, KPMG, New York también, Estados Unidos, maestría en finanzas en Argentina, licenciado en economía de Argentina, curso de operador de bolsa de mercado de valores también en Argentina. Su experiencia es vasta en asesoramiento de empresas con operaciones tanto en Panamá, Colombia, Bolivia, perdón, Costa Rica y Honduras, entre otros países de América Latina. Trabajó en la Cervecería Boliviana Nacional Multinacional Ambec InBev, Grupo Guirín Tiden de capital español. Con más de 9 años como gerente senior de finanzas corporativas de la firma consultora BDO en Panamá, responsable también de brindar servicios de análisis financiero, valoración de empresas, merge and acquisitions en Panamá, Honduras, Costa Rica, entre otros países de América Latina. Fue CFO de Cortabaco, empresa panameña, que tiene también asientos en Colombia, Bolivia y otros países de América. Su trayectoria profesional de más de 21 años de experiencia focalizado en valoración de empresa, análisis financiero, procesos de fusiones y adquisiciones, planes de negocio, evaluación financiera de proyectos, asesorado a empresas en múltiples sectores, como es el sector industrial, de educación, franquicias, negocios inmobiliarios, negocios al por menor y por mayor, consumo masivo, logística, alimentos, hoteles, cadenas de restaurantes, material de construcción, entre otros sectores. Creo que el licenciado Gales tiene una vasta experiencia en lo que se trata de conocer a una entidad y de determinar su valor financiero y que más que todo puedan tomar una decisión acertada y bien informada cualquier usuario de esta información para los fines que sean para cumplir objetivos, para mejorar el valor empresarial, que es parte de la riqueza, ¿verdad?, que buscan todas las entidades. El licenciado Emiliano Pineda es magíster en finanzas, especialista de alta gerencia y licenciado en gerencia empresarial en Panamá. Desempeñó funciones en British American Tobacco, BAT de Panamá, Dicarina, distribución de alimentos, Grupo Industrial Canal y entre otras compañías también en el área del área financiera como Banismo, Banco Banismo de Panamá. Fue consultor también de
las finanzas corporativas de la firma consultora BDO, con asiento en Panamá, responsable de brindar los servicios de análisis financiero, valuations, merge acquisition en Panamá, Costa Rica y otros países de la región. Tiene una experiencia vasta de asesoramiento en operaciones tanto en Panamá, Costa Rica, como en Honduras, una trayectoria de más de 12 años de experiencia en análisis financiero, procesos de fusiones y adquisiciones, y ha participado también en entidades para los sectores de educación, franquicia, negocios inmobiliarios y otras entidades, tanto de consumo masivo, hotelería y demás entidades financieras y otros sectores. Creo que la verdad que esta noche nos honra en nuestra Fundación Lerny Bagniva tener estos dos magníficos profesionales sobre el tema de valoración de empresas. Lo voy a dejar con ellos para que podamos iniciar formalmente esta actividad. Igal, Emiliano, bienvenidos. Gracias, gracias, Niurka, muy amable. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que están presentes. Eh, Como dijo Niurka, este es un tema muy interesante que llama mucho la atención de algunos profesionales como ustedes que están en diferentes áreas. La agenda de la presentación sería la siguiente. Eh, Emiliano va a explicar unas diapositivas, yo voy a explicar otras posteriormente. Y les agradeceríamos que tomen nota de algunas preguntas que quieran. Vamos a probablemente solo exponer unos 30 minutos, más o menos, un poco más, y vamos a dejar unos 10, 15 minutos para algunas preguntas. Les agradecemos que hagan las preguntas que quieran, ya sea que sean complejas o no tan complejas. Puede ser que haya gente que haya hecho algunos trabajos de valoración, que hayan tenido algunas dudas. Entonces sí sería interesante intercambiar puntos de vista al final con algunas personas que hagan su pregunta por audio, o por video, por la misma el video o por el texto, y nos gustaría escucharlo. Ahora, el tema este de valoración es lo siguiente. Muchos habrán escuchado que se escuchan algunas transacciones o algunas valoraciones, pero solo de casos muy llamativos, de casos grandes, de compañías latinoamericanas muy reconocidas. La realidad es que hay muchas transacciones que se ven en empresas medianas a un poquito más grandes. Nosotros hemos participado en varias valoraciones en América Latina, en varios países, y en invitación de socios y transacciones parciales y totales de empresas. Y por supuesto que en las empresas medianas no hay obligación por regulación ni por la superintendencia respectiva o ninguna bolsa de emitir un comunicado. Por eso uno no escucha de muchas transacciones o muchas valoraciones de empresas medianas. Pero lo que queremos dar a conocer con esta charla es que, y conferencia, si varias empresas medianas se preparan, acá hay muchas personas que se han invitado que es de República Dominicana, pero puede ser que haya alguna persona de Panamá, de Colombia, que a veces también invitamos a algunas personas. La idea es que hay varias empresas que si se organizan independientemente de su tamaño van a poder seguir creciendo y expandiéndose dentro de su país o incluso en el exterior. Entonces creo que el tema de valorar y a veces comprar y vender empresas que no están registradas en bolsa no es solo de empresas grandes, esto se da en diferentes tamaños y sectores de la economía. Entonces, si querés, Emiliano, lee por favor ese contenido de la presentación, qué temas vamos a tocar, y ya podés continuar. Ya Niurka hizo nuestra presentación respectiva. Entonces creo que explica ese temario que está ahí, y continúa con tus diapositivas para yo después entrar a mi explicación también. Así que muy amable a la Fundación de Niurka y todos los presentes. Continúa, Emiliano. Hola, buenas tardes y buenas noches. Gracias, licenciada Niurka, por esta introducción. Es un gusto para mí estar con usted aquí. Gracias a todos por su tiempo también. Sí. Bien, en el contenido de la presentación podremos ver
Como primera parte, el uso o aplicación de los informes de valoración financiera. Las variables que influyen en los métodos de valoración, bien se explicarán cuáles son las que hay que tomar. Situaciones en las cuales se deben tener claros los cálculos de las empresas y sus acciones. Planificación ordenada de salida de socios. Protección patrimonial. Expansiones a nivel nacional e internacional. Y la ventaja para la empresa que planifican sus expansiones de negocios. Por favor, la siguiente. Bien, los objetivos de una valoración de empresa. Bien, una valoración de empresa es medir el valor de mercado de una empresa o un valor razonable de las acciones. Esto es de patrimonio a valor de mercado. En estas situaciones podemos mencionarle 5 en las cuales es necesaria. Cuando exista un comprador de un porcentaje de acciones o el total de las acciones. Bien cuando exista un vendedor de un porcentaje de acciones o también el total de las acciones. Y cuando surja un proceso de fusión y adquisición entre empresas, es otro momento también muy oportuno. Planificar el retiro de familiares y socios de la empresa, debido a que desde que la empresa ya se fundó hasta el momento del retiro del socio o familiar de la empresa ha crecido, ¿verdad? Y también un punto muy importante es que algunos no conocen que la valoración de empresa puede ser también o es una herramienta de gestión para la gerencia y accionistas, en los cuales el valor de las acciones se busca que las mismas crezcan de valor y la empresa obtenga una mejor posición o tenga un mejor futuro de la empresa, del valor de la empresa. La siguiente, por favor. En la valoración de empresas se debe tomar en cuenta ciertos aspectos o variables en los cuales se podrá decir que son los activos, los pasivos, posición de la compañía con respecto a su competencia, aspectos legales, asuntos de tributación, proyecciones del negocio y otros análisis que se pueden incorporar según el rubro de la empresa. El enterprise value es considerado el valor accionario más el valor de la deuda. Y dependiendo de los cálculos que se efectúen, el valor puede ser patrimonio neto o valor accionario. Gracias. Existen diferentes formas de aproximarse al valor de una empresa. Entre las diferentes formas o los diferentes métodos, se les comentará acerca de 2. El flujo de caja descontado y el método de MUL. Por favor, la siguiente. En el método de flujo de caja descontado, este método se obtiene al elaborar cálculos proyectados sobre la evolución de la compañía en un horizonte de 5 a 10 años y se debe considerar elementos sobre la perpetuidad o continuidad del negocio. También al elaborar flujos de fondos o flujos de caja, debe considerarse los ingresos, costos, gastos, EBITDA, variación en el capital de trabajo, impuestos, CAPEX y otras variables debidamente analizadas según el tipo de rubro. El valor de la empresa tiene relación con el flujo de caja que éste ya genera y que generará.
en el cual se debe realizar según un análisis muy complejo. Bien, en la diapositiva veremos lo que son las variables controlables y las variables no controlables. Eh, Podremos mencionarlos entre las variables controlables, lo que son los gastos, costos, los márgenes, precios y volumen de ventas. Y las variables no controlables, como lo que es las betas, que son los riesgos país también. Otras variables, tasas libres de riesgo, en los cuales están muchas veces no son muy, eh, muy fáciles de manejar dentro de una empresa, pero sí se debe tener muy en consideración y en cuenta este tipo de variables. Igal. Sí, gracias. A ver, para continuar, acá lo que mostramos es un ejemplo, un flujo de caja, que lo que quiere indicar es que tiene una estructura especial y es diferente a lo que le llamamos a veces el flujo de caja que se envía al banco, el flujo de caja interno de gestión de la compañía. Y el flujo de caja para valorar una empresa tiene como una característica especial, como están viendo ahí, que hay que tomar en cuenta variaciones en capital de trabajo, hay que tomar en cuenta lo que es el CAPEX o lo que son las inversiones en activos fijos, el CAPEX, el Capital Expenditure, que se le llama. Y esa es una forma simple de mostrar que ese es un flujo de fondos de una compañía proyectada del 24 al año 28, pero abajo hay una raya roja que dice eh, se debe definir un valor de continuidad de la compañía desde el año 2029 en adelante. Ahí hay una fórmula que alguno que habrá estudiado algunos temas de finanzas, hay una fórmula de perpetuidad que uno puede incluir. Lo que pasa es que siempre nos explican algunas cosas en las universidades, pero el tema es cómo se rellena una fórmula y eso hace que cambie todo el resultado, ¿no? Entonces, en eso hay que prestar atención. Gracias. La siguiente, lo que quiere mostrar este gráfico vamos a ir por partes. Arriba dice relación entre el riesgo país o lo que se llama el Quantity Risk Premium y el valor de una empresa. Cuando el riesgo país es alto, menor es el valor con respecto a empresas que operan en países con menor riesgo. Entonces, por ejemplo, acá si tomamos primero la columna inicial de la izquierda que dice Panamá, acá lo que nos quiere mostrar es que esta empresa, por ejemplo, vale 5.9 millones de dólares, independientemente que puede estar vendiendo 4 millones de dólares por año, puede vender 5 millones, cualquier otra variable, pero acá ya hemos hecho un flujo de caja descontado usando ciertas técnicas internacionales que se usan. Y uno dice, ok, ¿cuánto vale esta empresa en Panamá? 5.9 millones de dólares. Ok, el riesgo país en Panamá, ¿cuánto es? 2.8%, que es un riesgo bajo. Significa que hay seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir que hay riesgo país bajo? Que hay seguridad en cuanto a entrada y salida de fondos, hay estabilidad cambiaria, hay un nivel de inversión extranjera directa importante, hay cuentas no solo, digamos, fiscales estables, sino que eso da calma para que las empresas facturen y crezcan a una tasa razonable. Entonces, todo ese ambiente de estabilidad hace que un riesgo país sea bajo. Cuando el riesgo país es bajo, la empresa en este caso vale 5.9 millones, pero vámonos a otro extremo. ¿Qué pasaría si una empresa idéntica, con ventas idénticas, con costos similares, con utilidades prácticamente iguales, pero la empresa está operando no en Panamá, sino en Ecuador, que es el extremo derecho? En Ecuador el riesgo país es alrededor del 14%. Fíjense que es 7 veces el de Panamá. En ese país hay mucho más riesgo por inseguridad jurídica, un tema de cambios de gobierno, asuntos de déficit fiscal y crecimiento moderado en muchas empresas. Entonces hay más riesgo que en Panamá. En ese momento, la misma empresa, facturando lo mismo, no lo decimos nosotros únicamente, sino que lo dicen las técnicas internacionales de valoración,
esa empresa tiene que valer menos porque se está usando una tasa de descuento más alta para descontar los flujos. Entonces la empresa automáticamente tendría que por lógica valer menos. Acá se ve que la diferencia es de 5.9 a 3.7. Fíjense que hay 2 millones de dólares de diferencia. Es decir, si fuéramos los socios de esta empresa o cualquier otra persona fuera el socio de esta empresa, no le va a ser muy agradable que no se hayan contemplado todas las variables correctas, porque como ven pueden haber errores de más de 1 millón de dólares en el caso de esta empresa. Pero si esta empresa hubiera valido no 5 millones de dólares, 30 millones de dólares, probablemente acá hay un error, el cálculo que se haría en otro país, ya no de 1 millón de dólares, sino de más de 5 o 6 millones de dólares de error de equivocación, por no usar las tasas de riesgo correctas, las tasas de descuento correctas. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? El riesgo país es un poco más alto que Panamá, igual es un riesgo lógico y controlable, y fíjense cómo varía poco el valor de la empresa, porque de 5.9 el valor cae a 5.3 en el caso de República Dominicana. Eh, por lo tanto, nos está mostrando que hay una disminución también en el precio de ese valor de esa empresa, pero no tan elevado. En el caso de Honduras, el riesgo país es un poquito más alto que en Dominicana y, por supuesto, fíjense que el valor de la empresa es levemente menor. Pero si comparamos un Honduras con un Panamá, nuevamente hay una diferencia de casi 1 millón de dólares en el valor empresarial de esta misma empresa que venda lo mismo, alimentos o en logística o cualquier tipo de negocio. Entonces, esto es importante, la relación en que hay de riesgo país cuando hay asesores financieros que no ponen todo el riesgo país, no lo incluyen a veces todo el riesgo país por no tener algunos datos a mano y por supuesto hace que todo cambie. ¿Podemos continuar, porfa? La otra. Este es un ejemplo que vamos a pasarlo un poquito para no ser tan cansador en la explicación, pero ¿cuál es el objetivo acá principal? Fíjense que a mano derecha dice países, o sea, país. Acá hay una empresa que es colombiana, una empresa de Chile, una empresa de México, otra empresa de México. Esto es Tiendas Éxito, que es uno de los supermercados más grandes de Colombia. Falabella, que es de Chile, Walmart de México, Soriana de México. Todas estas empresas están en el sector del minoreo, ventas al detalle o al retail. Y cuando uno usa múltiplos, lo que uno identifica es buscar variables en empresas que existen registradas en la bolsa de valores. Estas empresas están registradas en sus respectivos mercados en las bolsas de valores. Y fíjense cómo al estar en un mismo rubro, no porque sean diferentes países, los márgenes brutos son muy diferentes. Este margen bruto, es decir, la utilidad que quedó dividido el ingreso menos costos y ese margen dividido el ingreso, nos muestra un 25%, un 23% aquí, un 22% acá, se parecen mucho. El 36% es el que se le diferencia un poquito al resto, pero hay una similitud. El tema del margen neto, el margen neto está entre 7, 6 y algo de 3, este está un poco fuera del promedio. El EBITDA sobre ingreso o la ganancia operativa, que ya varios conocerán en el tema del EBITDA, está alrededor del 9-10%, como se puede apreciar aquí. ¿Y para qué se muestra toda esa similitud? Que cuando hay una cierta similitud uno puede sacar algunas conclusiones sobre cuánto vale una empresa con respecto a sus ganancias operativas en un año. Esta empresa, toda la compañía vale como 5.5, 5.7 veces su EBITDA de un año. Esta vale 6.7, esta está muy inflada o muy subida el precio por algún motivo en el mercado. Si quitamos este valor, 6 se parece a 6, 7 y se parece a este 5.6 que es 6 también, o sea, hay una similitud. Por lo tanto, cuando uno tiene una empresa que va a valorar, digamos que estemos valorando una empresa en Panamá, también en República Dominicana o en Honduras, uno tiene que primero entender los márgenes que tiene la compañía, eh, ver si hay una similitud con lo que ocurre en bolsa para tratar de sacar lo que se llama como una extrapolación y unos múltiplos que relacionen el valor de esa empresa con bolsa. Alguien a veces pensaría que no hay relación porque una bolsa es muy grande, porque las compañías que están en bolsa son demasiado grandes con la empresa analizada, pero la lógica detrás de eso es que si estamos analizando un supermercado y ese supermercado se aleja del valor de bolsa,
Un inversor va a preferir colocar su dinero en un supermercado que cotiza en bolsa en lugar de colocarlo en una empresa que no cotiza porque le están cobrando demasiado. Y acá hay un ejemplo muy rápido que Bloomberg, esto fue una noticia conocida el año pasado, el Super Éxito es un súper de Colombia que recibió la oferta para ser comprado el 80% del súper por un grupo de El Salvador. Fíjense que El Salvador es un país más pequeño que Colombia, pero decidió hacer una oferta para un supermercado en Colombia. Y uno cuando ve los datos, ofrecieron esta cantidad por acción. Si uno esto calcula el valor total, equivale a 1.200 millones, todo lo que sería el capital en sí. Pero si a eso se le suma la deuda financiera, uno llega a un valor empresarial y ese valor empresarial comparado con las veces evita nos estaría dando 6.7 veces y 6.7 veces es más que los 5.7 veces que cotizaba en su momento en la bolsa. Entonces, conclusión, dice acá abajo, el que hizo la oferta, el interesado, colocó un precio superior al publicado en bolsa y si no se hubieran hecho estas cuentas así rápidamente, uno no puede saber si esa oferta es buena o mala. En este caso es favorable porque la oferta incluso supera el precio publicado en bolsa. Entonces, se puede llegar a estos cálculos usando justamente una fórmula de Enterprise Value, llegar a un valor empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Continuemos. Eh, Acá hay algunas situaciones donde uno se le viene a la mente la necesidad de preguntarse valores de empresa, o cuánto vale mi empresa, o cuánto vale la empresa donde yo soy gerente general, o soy un pequeño socio, o soy el ejecutivo que me interesa que tenga valor la compañía. Cuando una empresa va a colocar fondos en otra empresa, no estoy hablando de comprar una empresa que esté en bolsa, sino una empresa que no está registrada. Por ejemplo, hay cadenas de hoteles que quieren ser socios de cadenas de restaurantes o cadenas de restaurantes que ven necesario ser un socio de una empresa de food service o colocarse en un negocio totalmente diferente financiero. Entonces, si va a colocar una compañía algo de inversión en otro negocio en marcha, claro que está obligado a conocer un valor. Hay empresas donde los dividendos son bajos. Cuando los dividendos son bajos, los socios quieren pensar en retirarse porque no les están pagando ningún tipo de retribución. En ese momento habrá que saber valores para poder negociar esa salida de ese socio. A veces quieren entrar socios a las empresas, pero no se le puede dar un valor contable. Sería ilógico decirle, acá tiene el estado financiero, haga activo menos pasivo, patrimonio contable, y resulta que la empresa tiene marcas, tiene trayectoria, tiene clientes, tiene 20 años en el mercado, tiene software adecuado para su negocio. No podría valer esa empresa lo que dice el patrimonio contable. Habría que sacar un valor financiero para pedir el mayor valor posible a ese socio que entraría. Después hay acuerdos de accionistas, es decir, lo que redactan los abogados, los share agreements que le llaman, o shareholders agreements, o los acuerdos de accionistas, donde se ponen cláusulas de qué ocurriría si son socios en una industria o cualquier otro tipo de negocio y resulta que en 4 o 5 años un socio que tiene el 15% dice que ya no quiere seguir aportando capital, se va a retirar, le corresponde un pago. ¿Cómo se calcula ese valor de esa participación para que esté conforme la persona y se retire? Tampoco se puede hacer a valor patrimonial. ¿Podemos continuar? Por favor. Gracias. Cuando hablamos de franquicias, las franquicias tienen cláusulas en los contratos de franquicia donde indican cuál sería el valor de la franquicia en el caso de que el master franchise decida tomar control de ese negocio o traspasarlo a un tercero, entonces hay que indemnizar o pagarle al titular de la franquicia en ese momento y justamente si alguien trabaja con franquicia, va al contrato a ver que hay cláusulas que dice multiplique esto por esto, esto por esto y tratan de sacar un valor empresarial. Si se habla de un nuevo negocio, un emprendimiento, es una startup, con mayor valor, con mayor razón también hay que sacar un cálculo. Puede ser que se juntaron 2, 3 amigos y aportaron poco capital. Ya pasó un año, 2 años, la empresa tiene clientes. ¿Cuánto habría que pedirle a otro socio de dinero para que entre a la empresa y con qué porcentaje? Hay que sacar un valor de mercado del negocio. ¿Podemos continuar? Por favor. Acá también
es un escenario donde un socio no quiere seguir en la empresa por motivos de salud o por otros hechos adversos. Resulta que el estado contable dice que el patrimonio tiene un valor de $2 millones y hay socios que a veces se ponen a negociar sobre el valor de $2 millones. Pero resulta que el valor financiero no es 2, es 3. O sea, hay $1 millón de diferencia por lo que dije antes, aspectos de marca, trayectoria, base de datos de clientes, portafolio de productos. Entonces, ahí hay un error muy grande que hay gente negociando a veces sobre patrimonio y no sobre el valor de mercado o financiero. El correcto es ese ya que contempla los intangibles eh, del negocio. ¿Podemos continuar? Por favor, gracias. Acá también puede haber un caso de una empresa que tiene N ventas anuales, utilidades operativas, un socio ya no tiene capacidad de seguir continuando para aportar capital, pero resulta que la empresa tiene inmuebles también. Lo que estarán bien familiarizados con los estados financieros, en un inmueble que es propio no se reflejan gastos de alquileres, pero resulta que un socio se va a retirar, pero puede ser que el inmueble entre o no entre en la operación. Entonces ahí hay que recalcular el estado de resultados, colocando un alquiler de mercado supuesto, porque si no, no sería lógico que la empresa hoy gana 100 pesos, pero no le paga alquiler a nadie. Si le pagara un alquiler por ese inmueble que es de los socios y fuera 30, 100 menos 30, la utilidad es 70, ya no es 100. Entonces uno puede aislar y separar el valor inmobiliario y pasa mucho que hay empresas que se han quedado en zonas urbanas y resulta que el terreno vale mucho dinero donde está esa industria y quizás el terreno vale mucho más de lo que vale la empresa, pero no se sabe hasta hacer los cálculos. Podemos continuar, Juan. Eh, Varios habrán notado que en los últimos años en América Latina han habido muchas compras de empresas y hay empresas que han abierto oficinas en otros países de América Latina. Me refiero al sector de alimentos, bancos, logística, educación, seguros, construcción, servicios de ingeniería. En todos estos sectores hay cantidad de anuncios y noticias que se leen en toda América Latina en cuanto a compra de negocios o de apertura de nuevas oficinas o asociaciones, a veces no compra total de empresas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener operaciones en otros países, ¿no? Por un lado, hay países con monedas más estables que ayudan a compensar depreciaciones de monedas en el origen donde está ubicada la empresa. Ayuda a diversificar facturación, se hacen relaciones con empresarios en otros países de la región, se administra en forma profesional el riesgo financiero, hay acceso a otras fuentes de financiamiento, hay mejoras ante la competencia. Entonces creo que no tiene relevancia qué tamaño tiene una empresa que opera ahora en cualquier país de América Latina. Lo importante es que la empresa quiera poner en su plan de negocios primero una expansión dentro de su país. O sea, hay ciudades que no están cubiertas probablemente, pero también poner en su plan de negocios una expansión al exterior. Hay gente que dice, bueno, pero eso es muy caro, o cómo lo haría porque la empresa no tiene un tamaño como otra empresa. Justamente eso se planifica en el plan de negocio, se definen las necesidades de capital. Eso es lo que lleva probablemente a asociarse con alguien en el exterior, en otro país. Implica planificar todo el tema de deuda bancaria que soporte esa situación. Pero si una empresa no pone eso en su plan de negocios, por supuesto que se va a ir quedando atrás y atrás de otras empresas que lo hacen, ¿no? Y eso genera valor. ¿Podemos seguir? Porfa, gracias. Fíjense qué quiere mostrar esto. Estos porcentajes que vemos acá no son tasas de crecimiento, no son tasas de crecimiento del 2020 y algo con el 2020X, digamos, no está comparando ningún año con otro. Esto lo que está mostrando es, como dice el título, la participación de actividades económicas dentro de toda la economía, dentro de todo ese Producto Interno Bruto. Esto está tomado de la CEPAL. Entonces, la primera columna no la vamos a ver porque habla de servicios personales, eso se refiere a que lo que son erogaciones del Estado, lo que son gastos en educación, otro tipo de
derogaciones que no están dentro de comercio, ni construcción, ni otros sectores, la CEPAL lo agrupa así, pero lo que vamos a mirar es que en qué sectores es fuerte hoy en día República Dominicana, digamos. El sector comercio pesa mucho, el sector construcción pesa mucho, manufactura pesa mucho y me quedo hasta acá, hasta intermediación financiera. ¿Qué pasa con el próximo país que podemos ver en la próxima diapositiva? ¿Qué pasa con Colombia? Colombia tiene fuerte intermediación financiera, comercio, manufactura y viene la parte agropecuaria. ¿Por qué Colombia? Escogimos Colombia porque es un país donde hemos hecho varios negocios. Conocemos muchos empresarios también en Colombia. Hemos valorado empresas allá y hemos también participado en procesos de gente que ha invertido en negocios. ¿Y por qué queremos tomar este caso? Porque sí es una de las economías más grandes de América Latina, después de las tres más conocidas o tres más grandes, pero Colombia viene después en el ranking. Entonces, queríamos mostrar esto y ahora vamos a hacer un comparativo entre tres países, por eso lo estoy pasando rápido. Sigamos al próximo. Por favor, Panamá. ¿Qué pasa con Panamá? Panamá primero está comercio, tiene mucho de sector financiero, construcción es fuerte, transporte y manufactura es muy chico. Ahora, eso es como digo, la participación en la economía. Pasemos al próximo. Y Panamá, ¿por qué lo hemos puesto? También tenemos muchos trabajos hechos en Panamá y consideramos que Panamá es una economía muy estable, dolarizada y que ofrece una cantidad de servicios. Hay una similitud con Dominicana porque Dominicana tiene mucho volumen relacionado con turismo. Panamá tiene mucho de turismo. Panamá tiene zonas francas. Dominicana tiene mucho negocio relacionado a zona franca también. Y por eso nos gusta hacer esta comparación para ver dónde hay oportunidades de negocio. Entonces, ¿para qué muestra este cuadro que dice? Digamos, evaluación de oportunidades de negocio en base al análisis de cada país. Comparación de algunos sectores de estos tres países. Miremos primero a la izquierda, manufactura. ¿Qué se puede concluir acá? El menor de todos estos, casi este color como amarillo X, Panamá, es muy bajo en manufactura. O sea, Panamá tiene muy pocas industrias porque vive mucho del servicio. Pero fíjense que Dominicana y Colombia tienen peso en la parte industrial. Aquí sería una oportunidad que si hay empresarios relacionados a industria, podrían estar mirando a Panamá como un lugar para abrir oficinas, hacer alianzas con empresas en Panamá para colocar manufactura, algún tipo de manufactura hecha en Dominicana, por ejemplo. En el caso de construcción, ¿qué pasa? Panamá es muy activo en construcción. Eh, Dominicana está en los últimos 10 a 15 años con una actividad muy fuerte económica que por supuesto hace que el sector construcción lo acompañe. Pero a lo que vamos con esto es que también algunos empresarios dominicanos podrían evaluar tener algún tipo de actividad relacionada en Panamá, ferretería, construcción per se. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia ya abrió constructoras en Panamá, ya hay marcas colombianas construyendo edificios en Panamá hace varios años. Entonces, todo es posible, digamos, ¿no? Mientras se lo planifique. En el caso del comercio, sí, Panamá es muy fuerte por el tema de la zona libre, pero esto también, obviamente, es una ventaja para todos estos tres países para evaluar cómo hacer un mayor intercambio, ¿no? En el caso de finanzas o intermediación financiera, Panamá tiene un sector bancario muy fuerte, y ha habido una apertura para que vayan bancos o entidades financieras de Venezuela a abrir oficinas, han abierto ecuatorianos oficinas bancarias en Panamá, gente de Honduras también ha abierto oficinas bancarias, Guatemala también. Entonces creo que es una oportunidad para Dominicana también entender un poco más qué pasa en este mercado bancario. Tenemos también contactos y relaciones con bancos para evaluar en su momento algún tipo de conversaciones, ¿no? Negocios. En el caso de transporte y almacenamiento, Dominicana también ha crecido mucho en ese rubro y sigue pesándole fuerte, pero también Panamá tiene una cantidad de negocios de almacenaje, logística, ahí hay una oportunidad también mutua, me parece, entre países. Y en el caso agropecuario, Panamá es muy pequeño,
y creo que ahí sí Dominicana podría tener oportunidades de hacer negocios dentro, con actividades conexas, no me refiero a haciendo agricultura directa, sino insumos, fertilizantes o algún otro tipo de negocio, lo mismo que hacerlo con Colombia, ¿no? Entonces, este cuadro muy rápido era tratar de mostrar un poco que hay oportunidades en todas las vías o en ambas vías, es decir, Dominicana, Panamá, Panamá, Dominicana, o incluso como todo este tema de Colombia, pues tenemos sí, bastante recorrido, digamos, en el caso de negocios en Colombia, por nuestra actividad que hacemos usualmente, ¿no? Podemos seguir, porfa, y así ya vamos a... Ahora, ¿qué pasa con, si hablamos un poco de expandirse a nivel nacional, no solo internacional, digamos? Pueden haber empresas que, como dije antes, estén fuertes en una ciudad, pero no están fuertes en otra ciudad. Entonces, nosotros también hemos ayudado en el pasado a algunas empresas a que analicen a otras compañías, se les pida cierta información, se haga una conversación para tratar de ser socios de alguna empresa que traiga ese tipo de beneficio mutuo, de sinergia. Se pueden analizar alianzas también. El hacer una planificación de expansiones, obviamente es necesario porque la competencia es agresiva, es decir, competencia local o del exterior. Ustedes habrán visto que es muy fuerte, que está en alimentos y bebidas y tiene marcas fuertes. No le es fácil a la empresa más pequeña crecer. Pero si esa empresa pequeña pudiera aliarse con otra de mejor tamaño, seguramente le iría mejor. Hoy las expansiones son una necesidad, no es otra cosa. El planificar expansiones locales o internacionales permite tener empleados mucho más motivados, ejecutivos más motivados que hacen crecer el negocio. Hay esfuerzo por hacer un plan de negocio claro y realista. Eso también hace que la mente se enfoque. Podemos seguir. Y acá queda una o dos diapositivas más y ya recibimos algunas preguntas. ¿Por qué es importante que los empresarios, los ejecutivos, el que esté a cargo de contabilidad, el que esté en el área financiera, eh, preste atención a este tema de planificar expansiones vía valoraciones de empresas o en algunos casos no? Pero ¿en qué ayuda? En lo que ayuda mucho es que hay que definir un plan de negocio para invitar como socio a una empresa importante de la región. Independientemente del tamaño del negocio, uno genera una cultura de inversión. Entonces ya uno puede pensar en hacer un plan de negocios donde algún día estoy pensando invitar a un socio a mi empresa. Pero, ¿qué me falta? No tengo la información A, B, C, D, no tengo todo un estudio de mi valor para invitar a este nuevo socio, no tengo una presentación adecuada. Entonces tengo que irme como preparando, ¿no? También el tener varias empresas medianas, unidas y consolidadas permite obtener mejores condiciones de financiamiento, mejor margen, optimizar marca, mejorar flujo. ¿A qué me refiero con esto? Pueden haber dos, tres, cuatro empresas en rubros similares, pero no son importantes, son todavía muy medianas. Pero si estas empresas tuvieran la mente un poco más abierta, probablemente habría que buscar que ellos se unan, que hagan un intercambio de acciones o cualquier situación que permita fortalecer el negocio. Si no, hay que esperar mucho tiempo a que la fuerza de ventas genere ventas y el área comercial genere ventas. Si hay una empresa grande podría evaluar ser socia de una empresa más chica. Eso le ayudaría a diversificar sus inversiones. En ese caso, la empresa grande también tendría que hacer una valoración de los negocios donde piensa colocar fondos. Y cuando se trata de compañías que son un grupo, a veces los dueños tampoco tienen claro qué empresa genera más valor. Saben que una empresa vende más, otra tiene una utilidad mayor y se imaginan que esa es la que genera más valor o es la más importante. Probablemente al hacer un cálculo por unidad de negocio, las cosas den otro tipo de resultado. ¿Podemos seguir, por favor, Niurka? Ya dijimos esto, que consolidar compañías permite mejorar costos y gastos. Al ir creciendo en escala, se facilita que las empresas locales planifiquen invertir en el exterior. Al planificar un crecimiento no solo nacional, sino internacional, se crea una cultura gerencial de crecimiento. Hay empresas que habrán escuchado en muchas partes de América Latina que tienen gerencia de nuevos negocios
gerencia de nuevas inversiones y justamente eso es para no quedarse con la misma facturación todos los años y no ser innovadores por dónde va a venir la nueva facturación. Eh, Cuando se redactan planes de negocio eh, y se coloca esta estrategia de crecimiento, también se va creando una visión de ser una multilatina, como varios habrán escuchado que ya hay muchas multilatinas chilenas, peruanas, colombianas, mexicanas, algunas panameñas y algunas de otros países, algunas argentinas también. Continuemos. Y la anterior, y ahí terminamos la anterior, Niurka, una anterior. Eso, esto último, ¿qué preguntas deberían hacerse los ejecutivos, gerentes o propietarios de empresas, ¿no? ¿Ha calculado si el valor de la empresa hoy es más alto o más bajo con respecto a una fecha anterior a la pandemia? Eso depende, ¿no? Algunos podrán decir es por acá o por acá, pero hay empresas que han salido fortalecidas y otras que le ha ido muy mal, digamos, y otras que recién se están mejorando. Eh, si se administra un grupo de empresas, ¿cuál tiene más valor y cuál menos valor? Hay que hacer los cálculos. ¿Cómo se podría incrementar el valor de la empresa una vez que ya conocemos un valor inicial? Hay empresas en América Latina que valoran sus negocios cada año. No es obligatorio, no es una exigencia de una autoridad tributaria, no es una exigencia de ninguna autoridad y por eso hay empresas que no lo hacen, pero hay empresas que por gestión quieren cada año valer más y por lo tanto miden su valor cada año. Eh, Hay empresas con muy buena utilidad, pero los pasivos son altos. Entonces, ¿qué decisiones se deberían hacer para no seguir destruyendo valor o ver cómo construir valor? Y hay familias que también les vendría bien hacer sus cálculos de valor de mercado para saber cuál es el valor del patrimonio familiar y en forma periódica poder definir planes y estrategias que se deberían aplicar, ¿no? O ajustar. Eh, Eso sería, Niurka, ahí comentamos básicamente algunos servicios que usualmente hacemos. Estamos vinculados al parte de análisis financiero, hacemos análisis sobre dividendos, flujo de caja que presentamos, depende del usuario, valoración de empresas que hemos hablado del tema, hemos asesorado compañías para fusionarse o adquirir a otras, hemos ayudado a planificar a familias su jubilación o el retiro de sus negocios ordenadamente. Y hemos hecho también algunos planes de negocios para franquicias, por ejemplo, de hamburguesería. Hemos hecho análisis financiero para franquicias de pollo fritos de marcas internacionales, etcétera, etcétera. Eh, si gustas, Niurka, entonces podemos sacar esa imagen Sí, claro. quizás, o quizás quedarnos en la primera imagen de la presentación, eh, donde está el título de la conferencia. Si gustas, nos Sí, quedamos en la primera página. tengo tres preguntas que me hicieron Ajá. tras bambalina, como decimos, ¿verdad? Sí, Sobre algunos aspectos de conocimiento del área de valoración. Entonces, si me permite, la gracias. primera pregunta Sí, me dice que qué podemos hacer cuando no tenemos un mercado activo para poder valorar una empresa. ok. Gracias. Mira, te comento, en toda América Latina se hacen valoraciones durante todo el año y se hacen frecuentemente. Y en estos países de América Latina que me refiero, excluyendo un poco quizás a México y a Brasil, en todo el resto de los países no existen mercados de valores con volúmenes muy altos y por lo tanto hay muy pocas empresas registradas en bolsa. Lo que, lo que indica la técnica financiera, la metodología y las capacitaciones que hemos recibido todos los financieros cuando hay que valorar empresas es que hay que hacer el flujo de caja de contado. El flujo de caja de contado no necesita o no hay un requisito de que la empresa esté registrada en bolsa ni que hayan empresas parecidas a esa empresa en ese país ya operando registradas en bolsa. Hay que hacer un flujo de caja, pero hay que simular los riesgos con las fórmulas adecuadas. Y también se utiliza el hecho de conseguir en la bolsa más líquida del mundo, es la bolsa norteamericana,
La bolsa donde hay cientos de empresas registradas es la bolsa norteamericana y por lo tanto en esa bolsa existen desde empresas generadoras de electricidad, distribuidoras de agua, comerciales, logística, cualquier tipo de sector. Usualmente hay muchos registrados en la bolsa americana y por lo tanto no es excluyente tomar datos de la Bolsa Norteamericana de Valores y adaptar a lo que estamos analizando en un país latinoamericano cualquiera, como acabo de decir antes. Porque si no se haría eso, la pregunta aquí es decir, entonces, ¿cómo ha transferido una empresa un señor que vive en Honduras a otro señor que vive en Honduras o en otro país? ¿Cómo ha transferido un señor de Panamá una empresa a otro señor de otro país? ¿Cómo transfiere alguien de Colombia cuando en Colombia en la Bolsa de Valores no hay empresas registradas en el rubro de X sector? Entonces, la realidad es que todo el año hay gente comprando participaciones de empresas que no cotizan en bolsa y por lo tanto hay que usar los métodos que acabo de decir, pero por supuesto hay que meterse a hacer muchos cálculos porque al final el que invierte en esa otra empresa lo que está buscando es un retorno de su inversión. Está buscando un llamado Return on Investment, que le llaman algunos el ROI o el ROI. Otro está buscando un retorno parecido al ROE que usamos a veces, que es el retorno sobre el patrimonio neto o el retorno del Return on Equity. Entonces, al final es, si yo soy inversor, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar a que mi dinero vuelva cuando yo invertí en esa empresa de cadena de farmacia, de alimentos, de snacks, de universidades, colegios, medicamentos, distribuidores de carros? Cualquier tipo de negocio tiene que haber después una lógica de recuperación de inversión. Esa es la forma como se llega a un valor de acuerdo, no sería un valor eh, el más alto de mercado, llamémosle, pero es un valor de negociación, de cierre de negocios, de acuerdo de negocios. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir ahora. Cuéntame las otras preguntas. Dice que, ¿cuál es la cantidad mínima de años histórico y proyectado que se deberían utilizar al momento de hacer una correcta valoración? Ok, resulta que los negocios que son más tradicionales, los negocios que tienen comportamientos en ventas y en utilidades no tan erráticos ni volátiles que suben y bajan los ingresos y las utilidades. Lo que uno normalmente analiza son los últimos 4 años de ventas y utilidad neta que tiene esa empresa, a veces hasta 5 años, y ve qué ocurrió en el pasado y se da cuenta de las tasas de crecimiento normales que tiene ese negocio porque tiene una fuerza de ventas que es capaz de vender X cada año y tiene una capacidad de producción o de comercio X. Entonces un negocio tiene un patrón de comportamiento en los últimos 4 o 5 años que va a parecerse el comportamiento en los años futuros, al menos que haya una fuerza de venta más grande, al menos que haya nueva línea de productos. Y por eso es que lo que es muy importante es la proyección de ingresos que se va a hacer y no tanto hacia atrás. Si fuera una empresa que no tiene tanta historia porque es una nueva empresa, es un nuevo emprendimiento, es una llamada startup, como se le llama, que tiene poca vida, sus ingresos y utilidades en los últimos 2 o 3 años van a ser muy erráticos de subir y bajar. Entonces, es probable que en ese caso haya que hacer un análisis hacia adelante también los próximos 3 o 4 años, siendo lo más realista posible cómo puede comportarse las ventas de ese negocio e incluso asumiendo caídas también en ventas porque el negocio viene muy errático. Entonces, cada sector es diferente a la hora de proyectar los estados financieros y por supuesto que pesa mucho la opinión de la gerencia general y de los accionistas porque es la visión que ellos tienen sobre esa empresa. Pero lo usual es mirar unos 4 o 5 años hacia atrás, proyectar unos 5 años hacia adelante, y no solo proyectar, sino que el que ya habrá visto estos temas, hay un valor de perpetuidad, como dije, porque la empresa no cierra en el año 5. La empresa sigue abierta en el año 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para no hacer tanta proyección, es que hay esa formulita de perpetuidad que uno le permite proyectar unos 10 años hacia adelante aproximadamente.
Pero bueno, ese es un comentario. Cuéntame. Dice que contribuye a variar el riesgo país, cómo conseguimos esa tasa. Ok. El riesgo país, para ponerlo en un concepto muy simple, significa lo siguiente. Se considera que Estados Unidos es un país estable desde el punto de vista social, político y económico. Y estable en el sentido de que el Estado, no las empresas, el Estado respeta en tiempo y forma el pago de la deuda pública que tenga contraída. Eh, por lo tanto, se considera que el Estado norteamericano actualmente su deuda pública de largo plazo no tiene riesgos. Quiere decir que si una empresa o un fondo, quien fuera, le presta fondos al gobierno norteamericano, es muy probable o es casi seguro que le van a pagar en las fechas que corresponden. Por lo tanto, se dice que la inversión en un bono norteamericano es libre de riesgo o es risk free, como se llama en mucha literatura en valoración aplicada en inglés. Entonces, como ese bono se considera libre de riesgo, ¿cómo se calcula el riesgo país? Se toma un país determinado y en ese país se eh, identifica cuál es la tasa de rendimiento que está generando un bono de ese país en ese momento, porque todos los días cambia el precio del bono. Entonces, ese bono tiene un cupón o tiene una tasa de rendimiento, o siendo más técnico, se calcula una tasa interna de retorno, se calcula una TIR del bono. Cuando esa TIR del bono se calcula, la lógica que dice que tiene que ser más alto que lo que está rindiendo la tasa de retorno norteamericana porque esa no tiene riesgo. Entonces llega un punto donde un país determinado está rindiendo, por ejemplo, 7% al año y el bono norteamericano está rindiendo 3. 7 menos 3, la diferencia es 4. Ese 4% suele considerarse como el riesgo país del país que estamos analizando. Eh, Eso yendo un poco a todo Excelente. el cálculo, pero ya, ¿quién publica esto? Hay bancos internacionales que publican diariamente el riesgo país de cada país y bueno, explican su fórmula, ¿no? Explican la fórmula de calcularlo, pero básicamente es mostrar cuántos puntos porcentuales estamos por arriba. Antes mostré el caso de Panamá, por ejemplo, estaba casi 3% por encima de lo que rinde un bono norteamericano. El caso de Ecuador estaba más del 10% de lo que rinde un bono norteamericano. Entonces, eso te muestra que por qué está pagando más, porque hay algunas situaciones que implican que tenga que atraer esa inversión. Pero dime, continuemos. Perfecto. Por favor, Joseph, ¿puede abrir tu micrófono y hacerla en público tu pregunta? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Gracias. Saludos a todos, interesantísima la presentación. La pregunta que planteaba era si para las ofertas públicas iniciales, las OPI, al momento de Ujú. lanzar empresas en bolsa, si esta es la misma metodología de valoración que se utiliza o si se consideran otros aspectos, tal vez el comportamiento de los actores del mercado o cualquier otra consideración. Sí, perfecto, gracias. Los comentarios sobre eso es lo siguiente. Si uno se pone a analizar algunas ofertas públicas iniciales que han habido, y hay algunos informes que son públicos, porque si uno busca todos esos informes de algunas bolsas latinoamericanas eh, o incluso norteamericanas, uno se va a dar cuenta en el prospecto de emisión y en varios capítulos, porque esos prospectos, bueno, tienen como 100 páginas, a veces o muchas páginas. Hay que irse a las partes o las secciones donde dan unas nociones de los cálculos de valor. Y usualmente, ¿qué ocurre? Que la lógica que hay detrás de eso es que la empresa tiene un activo, un pasivo y un patrimonio. ¿Ok? Entonces ahí hay un patrimonio contable. Pero resulta que la empresa puede demostrar de que su flujo de caja es importante, sus ventas son importantes, su marca es importante y por lo tanto su equipo administrativo, su equipo gerencial
es el encargado de, con sus asesores financieros, determinar qué valor va a tener esa acción al momento de ser ofertada. O sea, ellos son libres de poner el valor que vean mientras el inversionista, después de hacer sus cálculos, considera que ese valor es razonable. Eso se va a ajustar por la misma oferta y demanda. ¿Y qué es lo lógico que esté detrás de eso? Que por supuesto el valor que ellos estén ofreciendo tenga lógica con las utilidades o dividendos que después va a otorgar la empresa a los nuevos accionistas y tenga lógica con su nivel de utilidad neta, su evita y su facturación. Entonces, cuando ese prospecto ya es emitido, el inversionista lo analiza y dice, bueno, parece que mi dinero lo recupero en un plazo razonable. Por lo tanto, me interesa. Y va a haber otro inversionista que va a decir, no, este precio es sumamente alto y por lo tanto no parece que voy a recuperar mi inversión si no se dan y se ejecutan los planes que directamente ni le interese tomar participación en esas acciones por un tema de su perfil y su apetito a ese precio y a ese riesgo. Pero los cálculos tienen que ser muy similares a hacer un flujo de caja descontado y tienen que ser muy similares a saber cuánto vale una empresa del mismo rubro en otros países. De esa forma, uno podría hacer lo siguiente. Yo estoy invitando a ser socio de este supermercado. Ok. Mi precio es atractivo porque tú recuperas tu dinero en 7 años. Eh, entonces, si yo comparo eso con invertir en un supermercado en México, me doy cuenta que en el otro supermercado yo tengo que esperar 9 años. Entonces digo, no, mejor me conviene ser socio de esta empresa porque tiene lógica el precio. Y al revés, si en ese país están ofertando un precio que parece muy alto, el inversor va a preferir colocar sus fondos en un supermercado que ya funciona en México, que ya funciona en otra parte. Tiene que haber esa oferta y demanda lógica, donde el inversionista analiza el rendimiento o el periodo de recuperación de su inversión y el que emite el valor lo que está tratando es de tener el mejor precio posible porque eso es flujo de caja que va a entrar a la compañía cuando se haga la emisión de acción. Pero tampoco puede pasarse muy de largo y hacer malos análisis porque después en junta directiva o a sus accionistas le va a tener que responder por qué no logró ese plan de negocio que iba a generar esa rentabilidad. Entonces lo que va a causar es malestar y los socios que entraron van a tratar de salirse en algún momento. Por eso no se puede ofrecer un precio, no se puede colocar un precio a las acciones de una compañía que sean fuera del estándar normal, lógico, del punto de vista de un inversionista, llamémoslo así. Así que Gracias. eso sería, ¿no? Al final, igual, Joseph, realmente los métodos de valoración son lo mismo, solo que tienen algunas implicaciones distintas, como bien decía el licenciado Igal, porque va a depender de qué buscan los accionistas y si está dentro de una media, un mercado competitivo, que no simplemente es el que yo estoy ahora mismo, que quizás, como yo le comentaba ahorita, que no sea solo una empresa que no cotiza en bolsa, pero que sí tiene un mercado abierto porque tiene competencia y hay empresas en otros países de ese mismo rubro. Entonces, interesante, si tienen Sí, otra pregunta, le sí, vamos a dar y oportunidad a la disculpa, empresa. eso era el caso de una oferta pública inicial, como dijo él, porque ya cuando una empresa cotiza y ya está cotizando, hay ya puntos de referencia de valor, pero ojo que ese no es el valor tampoco al que va a venir una nueva emisión. Si la empresa tiene planes de crecimiento, tiene nuevos planes de negocio y va a demostrar que la nueva emisión va a tener un valor quizás un poquito mejorado que lo que está en el mercado, va a tener que justificar y al final tiene que como convencer a alguien que le ponga confianza en esa compañía. Al final es eso porque tú sabes que comprar acciones es entrar a ser parte del riesgo del negocio. Ahora, por supuesto que así como Joseph, cualquier persona que otro día quiera mandar un correo a Niurka y quiere hacer una videollamada, quiere que entendamos mejor
su negocio, aunque no haya que hacer algo en el corto plazo, ¿no? Sino intercambiar puntos de vista, enriquecernos como profesionales y como hombres de negocio. Podemos conversar y podemos hacer videollamadas con las personas que quieran. Podemos entender si alguna persona está pensando hacer negocio fuera de Dominicana y necesita que le ayudemos a abrir una oficina en Panamá, en Colombia. Digamos que como saben, esto no es muy normal que otras personas lo hagan, o muy frecuente, llamémosle, porque no todas las personas tienen una red de contactos, no todos quieren dedicarle tiempo a ayudar a otros empresarios a abrir oficinas de cero en otros países, a buscar a su socio posible o partner de cero. Y esto implica todo un trabajo que a veces no es de tanto tiempo, pero más bien es de conexiones, de relaciones. Y lo que puedo decir es que Dominicana viene con tasas de crecimiento muy interesantes. El Producto Interno Bruto hoy de Dominicana es mucho más alto que el de muchos países de América Central. La verdad que me alegra mucho saber de que en los últimos años ha habido un crecimiento muy fuerte, independientemente que haya un sector de medicamentos, que haya un sector de insumos médicos, independientemente que el sector minero ayude a todo el PIB. Hay una cantidad de actividades conexas que hacen que muchas empresas crezcan cuando si no habría eso, no habría el crecimiento que se ha visto. Entonces yo creo que con el PIB que tiene hoy Dominicana y considerando que está mucho más grande, sin dar nombres, que varios países de América Central, y que incluso les cuento que el PIB hoy de Dominicana es igual que el PIB de Ecuador. Ecuador es un país petrolero hace muchos años. Ecuador es un país que tiene más de 100 empresas listadas en bolsa. Y Ecuador es un país que tradicionalmente crece, digamos, tiene mucho peso empresarial hace muchos años, pero hoy en día Dominicana prácticamente se ha acercado mucho al tamaño de Ecuador y de otros países de la región. Entonces creo que muchos empresarios ya lo han hecho, ¿no? Por supuesto algunos, pero creo que muchos empresarios más pueden pensar en su expansión fuera de Dominicana y convertirse también en receptores de otros inversionistas de los países vecinos. Entonces, como digo, el que quiera algún día otra llamada, con mucho gusto, nos conversamos con Niurka y mándenle un correo para seguir en contacto, digamos, ¿no? No es un tema de hacer Sí, cosas. perfecto. Igual, muchísimas gracias, Emiliano, de verdad, ha sido muy enriquecedora. Cualquier pregunta que tengan, pueden enviárnoslas al correo o pueden escribirme directamente para nosotros hacer los trámites del lugar, tanto con Igal como con Emiliano, para que puedan tener una interacción de estos temas. Le agradecemos muchísimo que hayan participado en este evento. De verdad que para nosotros forma parte del proceso de educación y de concientización de los negocios a nivel de República Dominicana y de la región de América Latina. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, Emiliano. Gracias, Sigal. De verdad ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, un Gracias, gusto. Luca. Saludos para todos. Gracias. Saludos. Tengan feliz noche. Gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, gracias a todos. Gracias. Buenas noches.